Bueno, esta orden se dio la semana pasada por parte del presidente de la Asamblea a todos los empleados de esta institución. En la fracción legislativa de nuestro tiempo, los 11 colaboradores, los 11 empleados que forman parte de mi equipo, todos han cumplido con ese requisito, eh, como lo dijo, ordenado la semana pasada. En tiempo récord, o sea, Y eso no se lo han habían presentado hecho al todos. inicio cuando contrataron. Sí, bueno, el- el- la responsabilidad la asume la fracción cuando presenta a la Asamblea Legislativa, en particular la Junta Directiva, una solicitud de contratación de personal. Eh, yo creo que sobre cada diputado en particular recae la responsabilidad de no solo encargarse de que las personas, los colaboradores, sean profesionales, sean personas que tengan las calificaciones para el trabajo, pero también que no tengan ningún tipo de antecedente con la ley, ni mucho menos parentesco y violaciones a las leyes de ética gubernamental. Entonces, en el caso de nuestro tiempo, desde un inicio, hemos cumplido. Hemos tenido algunas bajas en el equipo por motivos diversos, pero la mayoría de los colaboradores que ahora son parte del equipo lo son desde el inicio de labores de esta legislatura. Aquí creo que hay que dar un par de pasos atrás, sin irnos no muy lejos, al pasado reciente. Existen más de 20 resoluciones de la Sala de lo Constitucional anterior y la anterior a esa, que detuvieron, que declararon inconstitucionales muchas de las elecciones que aquí en la Asamblea se hacían por violar el proceso y la Constitución, porque con frecuencia se elegían funcionarios que no eran los idóneos, donde la Asamblea no hacía ni siquiera el trabajo mínimo para validar los perfiles. En ese sentido, desde que yo fui diputado en el 2015-2018, presenté reformas al reglamento interior de la Asamblea Legislativa y también en esta legislatura las he presentado porque considero que el reglamento establece un proceso deficiente y lo han dicho varias organizaciones de sociedad civil también, que como está establecido el procedimiento, deja para que la decisión de alguna forma sea bastante arbitraria y no justificada. Ahora, en esta legislatura, se han inventado un nuevo método de bajar al Pleno la decisión y no tomarla en una subcomisión, no preparar un dictamen que tenga la justificación de por qué las personas que se han elegido pues, son las más idóneas. A este momento podemos decir que viene un dictamen y efectivamente este día se va a elegir, pero la Comisión Política no ha determinado ni ha documentado a quién va a elegir, por qué los van a elegir y por qué proponen al Pleno esto, sino de una forma como que si fuera magia, aparecen las diferentes propuestas y coincidencias y al final hay humo blanco y nuevos funcionarios. En todos estos procesos nosotros no hemos acompañado ni hemos presentado propuestas, a pesar de que consideramos que en el proceso de entrevistas se presentaron personas que son calificadas y que podrían optar al cargo, pero no queremos ser cómplices de un proceso que viola la ley, que no está reglamentado y que, a mi juicio, si tuviésemos una sala de lo constitucional independiente, como lo han hecho anteriores, declararían estas elecciones inconstitucionales. Me atrevo a anticiparme porque creo que el patrón se ha repetido al 100% hasta ahora en todas las elecciones de segundo grado que ha realizado esta legislatura, que habrá una cuota única que responderá a los intereses de nuevas ideas. En primer lugar, si ella queda electa, creo que validaría mi punto anterior de que
estas elecciones responden a intereses particulares del gobierno digamos, de la bancada de nuevas ideas. Eso por un lado. Pero luego también si vemos no solo las entrevistas en este proceso, sino en anteriores, generalmente las preguntas están para querer demostrar y comprobar qué tan leales o qué tan alineados están a la visión del gobierno. Y esto lo hemos visto de manera repetida. Entonces sí creo que se consolidaría, se repetiría la historia de las elecciones de segundo grado que hemos visto antes aquí en la Asamblea. En ese sentido no cambiaría nada, digamos, el proceder de la Corte de Cuentas, de tanto que se ha señalado que van a combatir la corrupción, que hasta históricamente, es una de las palabras que utilizan, que la Corte ha sido tapadera de corruptos, etc. Yo creo que si al más alto nivel de la Corte de Cuentas de la República no podemos garantizar de tener funcionarios independientes, capaces, que conocen el funcionamiento de la Corte, que tienen un plan de trabajo y donde está ampliamente comprobado que son las personas más idóneas, que pudiésemos tener aún más retrocesos en cuanto al trabajo que hace la Corte de Cuentas de auditar los fondos públicos, el dinero de todos y todas los salvadoreños. Bueno, los tres, cuando hablamos de alimentación de policías, cuando hablamos de salarios de personas en una institución, cuando hablamos de paquetes agrícolas, hablamos de gasto corriente, hablamos de algo que ya debe estar presupuestado y es bastante sorpresivo que a estas alturas del año fiscal, o sea, a mediados pasados, el medio término del año, se estén haciendo estos movimientos en el presupuesto. Por tomar de ejemplo los 25 millones de alimentación para la policía, no vemos en estas decisiones a dónde se está recortando para poder hacer este refuerzo. Tampoco consideramos que de agosto a diciembre 25 millones es un monto bastante importante, bastante fuerte. Y si comparamos con el año anterior, el año 22, creo que la policía andaba rondando los 421 millones de dólares en presupuesto anual. Este año tiene más, tiene como 424 millones. Aún teniendo una asignación mayor, y sabemos que durante el régimen de excepción, el año 2022 fue particularmente, eh, eh, digamos, hubo mucha actividad, muchísimas operaciones policiales que se realizaron, a diferencia de este año donde han disminuido. Entonces, tomando eso como ejemplo, sí no deja de sorprender si estos 25 millones, ahora, pudiese tratarse también de pagos pendientes de forma retroactiva. No lo sabemos. Y precisamente porque no contamos con toda esta información, no podemos ser parte y acompañar plenamente esta decisión, aunque nos parezca un gasto necesario, un gasto fundamental, el que los policías cuenten con la alimentación debida. Y creo que lo mismo aplica también para el tema de paquetes y para el tema del personal en CAPRES. Diputado, en otro tema se habla sobre una filtración de datos, de una base de datos de DUI de salvadoreños. Previo a las elecciones, ¿cuál podría ser el riesgo de que se estén filtrando este tipo de información? Primero, el riesgo es altísimo y aquí hay un par de antecedentes importantes. La noticia la conocemos por una investigación del periodismo. Hasta ahora no hemos conocido una versión oficial ni alguna autoridad del Estado, ya sea la misma Fiscalía, que esté dando seguimiento, investigando, o alguna otra institución que se haya pronunciado al respecto. Entonces, no contamos con información oficial. Más sí me parece un escenario en donde, casi irónico, ¿no? El gobierno sumamente receloso, reservado con información pública oficiosa que todos debemos de conocer y declaran reservada y nadie tiene acceso a ella, pero los datos de los salvadoreños, de la ciudadanía, información personal, números de DUI, información que podría vulnerar la integridad de una elección donde se introduce un mecanismo de voto electrónico, esto es sumamente alarmante.
yo podría considerar que este silencio se podría deber a que el gobierno está tomando algún tipo de acción y que al deberse información altamente sensible, no han querido pronunciarse al respecto, pero creo que como mínimo debemos tener al menos algún tipo de orientación de que han tomado en serio esto, que me parece sumamente grave. E insisto, un evento de esta naturaleza, tan cercana a un proceso electoral, debe de alarmarnos muchísimo. Yo siempre he considerado que los partidos políticos son los guardianes de la democracia, ¿verdad? Si los partidos políticos permiten que dentro de sus filas se cuelen no solo delincuentes, como ya ha sucedido antes, pero también oportunistas, personas que podrían aprovecharse de fondos públicos, corruptos, personas que no cumplen con los requisitos mínimos. Inclusive hemos tenido funcionarios públicos que llegan sin ningún tipo de antecedente penal, pero una vez llegan a manejar la cosa pública, resultan siendo tremendos ladrones. Entonces, yo no creo que igual contar, digamos, con los respectivos documentos, solvencias, es requisito suficiente. Los partidos políticos tienen una inmensa responsabilidad de garantizar que los funcionarios, que los candidatos que presentan, sean personas éticas, sean personas preparadas, sean personas que estén dispuestas a servir a su país y no a servirse. Entonces, eh, aunque haya o no hayan requisitos de ley, me parece una responsabilidad fundamental de los partidos políticos.